Hoy es el Día Internacional del Beso, un gesto mínimo, cotidiano, aparentemente sencillo, y sin embargo, uno de los más complejos, ambiguos y cargados de significado que existen. La fecha se celebra cada 13 de abril y recuerda el beso más largo registrado oficialmente, que tuvo lugar en Tailandia y duró más de 58 horas. Pero más allá del récord y anécdotas curiosas, este día funciona como una excusa perfecta para detenernos a pensar en algo mucho más profundo. ¿Por qué un beso puede decir tanto sin necesidad de palabras? Un beso puede ser amor, deseo, despedida, traición, consuelo, poder o misterio. Puede ser un acto íntimo o un gesto público. Puede unir, pero también puede separar. Y precisamente por eso, el arte ha recurrido una y otra vez al beso para hablar de lo más esencial de la experiencia humana: el cuerpo, la intimidad, el vínculo con el otro y también la duda. Hoy quiero recorrer 5 besos en la historia del arte. 5 obras creadas en contextos históricos muy distintos, por artistas con mirada completamente diferentes, que nos muestran cómo un mismo gesto puede transformarse según la época, la ideología, el estilo artístico y la manera de entender el amor. Como un primer ejemplo, tenemos la obra El beso, de Francesco Hayez. Hay besos que no celebran el amor, sino el sacrificio. Francesco Hayez fue uno de los grandes representantes del romanticismo italiano, un movimiento profundamente ligado a la emoción, pero también al compromiso político. En la Italia del siglo XIX, todavía fragmentada y en proceso de unificación, el arte se convirtió en un lenguaje simbólico capaz de transmitir ideales patrióticos sin necesidad de proclamarlos abiertamente. El beso es su obra más famosa, pero también una de las más complejas. A primera vista, parece una escena puramente romántica, una pareja joven besándose en un interior de inspiración medieval. Sin embargo, cuanto más tiempo pasamos observando la obra, más evidente se vuelve la tensión que lo atraviesa. La postura del joven es clave. Su cuerpo se inclina hacia adelante, con un pie apoyado en el escalón, como si estuviera preparado para marcharse en cualquier momento. No está relajado, no está instalado en el abrazo. Ella, en cambio, se aferra a él con fuerza, casi con desesperación. El beso no es simétrico, es desigual, urgente, cargado de prisa. Este no es un beso de encuentro, sino un beso de despedida. En el contexto del Risorgimento, el joven representa al patriota que abandona a su amada para luchar por la libertad de su país. El amor queda subordinado a una causa mayor, y el beso se convierte en un acto de valentía. Un detalle fascinante es que el artista pintó varias versiones de esta obra a lo largo del tiempo, modificando sutilmente los colores de la vestimenta para adaptarlos al clima político del momento. El beso funciona aquí como un mensaje cifrado, comprensible para quienes sabían leerlo. Este cuadro nos recuerda que en el siglo XIX, amar también podía significar renunciar. Como un segundo ejemplo, tenemos la obra El beso de Constantin Brancusi, cuando amar es fundirse con el otro. Con Brancusi damos un salto radical hacia la modernidad. Nacido en Rumanía y formado en París, Constantin Brancusi fue uno de los grandes pioneros de la escultura moderna. Su obra marcó una ruptura definitiva con la tradición académica, que buscaba la representación detallada del cuerpo humano. Para Brancusi, el objetivo del arte no era copiar la realidad visible, sino revelar su esencia, y el beso es una de las mejores expresiones de esta idea. 2 figuras humanas aparecen talladas en un solo bloque de piedra. Los cuerpos no están claramente separados. Los rostros se enfrentan. Los ojos se tocan. Todo en la escultura transmite solidez
estabilidad y permanencia. No hay movimiento narrativo, no hay contexto, no hay tiempo. Este beso no pertenece a una historia concreta ni a un momento específico. Existe fuera del tiempo. Aquí, el amor no es pasión ni drama, sino unidad absoluta. Una curiosidad interesante es que Brancusi concibió esta obra para ser vista desde todos los ángulos, reforzando la idea de totalidad. No hay punto de vista privilegiado, como tampoco lo hay en el amor esencial que propone. Este beso no busca conmovernos emocionalmente, busca hacernos pensar. Es casi una idea hecha piedra. Como un tercer ejemplo, tenemos la obra En la cama, el beso, de Toulouse-Lautrec. Hay besos que no necesitan testigos. Toulouse-Lautrec fue un artista profundamente interesado en los márgenes de la sociedad. Vivió y retrató el París nocturno, los cabarets, los burdeles y los espacios privados que rara vez aparecían en el arte oficial. Esta obra forma parte de una serie dedicada a escenas íntimas entre mujeres, muchas de ellas prostitutas. Pero lo verdaderamente significativo no es el tema, sino la mirada del artista. En la obra En la cama, el beso, vemos a dos mujeres besándose con suavidad. El gesto es contenido, casi tímido. No hay teatralidad. La cama, el espacio más privado de todos, refuerza la sensación de intimidad absoluta. El estilo del artista, su trazo suelto, su uso de colores cálidos y su aparente inmediatez contribuyen a esa sensación de naturalidad. Este beso no parece pensado para ser visto, parece captado al pasar, como si el espectador hubiera entrado accidentalmente en la habitación. En una época en la que las relaciones entre mujeres eran invisibilizadas o caricaturizadas, esta obra resulta silenciosamente revolucionaria. Aquí, el beso no es símbolo, ni provocación, ni escándalo, es vida cotidiana. Como un cuarto ejemplo, tenemos la obra El beso, de Auguste Rodin. El deseo también puede detener el tiempo. Auguste Rodin fue uno de los grandes renovadores de la escultura moderna. Rompió con la rigidez académica y devolvió al cuerpo humano su capacidad expresiva, emocional y casi visceral. El beso es una de sus obras más sensuales, pero también una de las más complejas. Los cuerpos aparecen completamente entregados el uno al otro, pero Rodin elige un momento muy concreto, el instante justo antes de que el beso se consuma. Ese segundo suspendido concentra toda la tensión emocional. Las manos se buscan, los cuerpos se inclinan, las bocas están a punto de tocarse. El mármol parece carne, la escultura parece respirar. Un dato clave es que esta obra representa a Paolo y Francesca, personajes de la Divina Comedia de Dante, condenados al infierno por su amor prohibido. El beso vuelve a parecer ligado al deseo, pero también a la transgresión y al castigo. Rodin convierte ese instante efímero en algo eterno. El deseo queda fijado para siempre. Como un quinto ejemplo, tenemos la obra Los amantes, de René Magritte. Incluso en el amor, siempre hay algo que no vemos. Con Magritte entramos en el territorio del surrealismo, un movimiento que no buscaba representar la realidad tal y como la vemos, sino cuestionarla. Los surrealistas estaban fascinados por el inconsciente, los sueños y aquello que escapa de la lógica racional. En Los amantes, dos figuras se besan, pero sus rostros están cubiertos por telas blancas. El gesto es reconocible, pero profundamente perturbador. No hay contacto visual, no hay acceso al rostro del otro. Magritte utilizó con frecuencia velos, telas y objetos que ocultan como símbolo de lo invisible, de lo inaccesible. En esta obra, el beso, tradicionalmente símbolo de unión, se transforma en una imagen de distancia. Los cuerpos se acercan, pero algo siempre se interpone. La tela
actúa como barrera física y simbólica. Este no es un beso romántico, es un beso imposible. Muchos han interpretado esta obra como una reflexión sobre las relaciones humanas. Incluso en la intimidad más profunda, nunca conocemos completamente al otro. Siempre hay una parte que permanece oculta, incluso para quienes amamos. Magritte no ofrece respuestas, nos deja con la pregunta, y quizás por eso esta imagen resulta tan inquietante y tan actual. Estos 5 besos nos muestran que besar nunca ha sido un gesto simple. En el arte, el beso ha servido para hablar de política, de sacrificio, de unidad, de intimidad, de deseo y de misterio. Cada época ha proyectado en él sus propias obsesiones. El deber y la patria en el siglo XIX, la búsqueda de la esencia en la modernidad, la intimidad cotidiana, la pasión del cuerpo y finalmente la duda y el desconocimiento del otro. Quizás por eso el beso sigue fascinándonos, porque en un solo gesto cabe toda la complejidad de las relaciones humanas, porque besar es al mismo tiempo acercarse y arriesgar. Hoy, en el Día Internacional del Beso, no se trata solo de celebrar el amor romántico, sino de reconocer todo lo que este gesto puede contener: historia, emoción, deseo, miedo y preguntas sin respuesta. Y hasta aquí llegamos. Si te ha gustado este recorrido por la historia del arte, suscríbete a nuestro canal, deja tu like y comparte este vídeo. Aquí seguiremos explorando el arte no solo como algo que se mira, sino como algo que se piensa, se siente y se vive. Y ahora dime, ¿qué beso del arte añadirías tú a esta lista?